Bueno, vamos a ir comenzando y después yo sigo admitiendo. Ahí tenemos lo que vamos a ver en el día de hoy, es lo que se denominan las reorganizaciones societarias. Estas reorganizaciones societarias están contempladas en la Ley General de Sociedades a través de tres institutos, que son el Instituto de la Transformación Societaria, la Fusión Societaria y la Escisión Societaria. Fíjense que desde el punto de vista de la metodología legislativa están legislados de menor a mayor. ¿Por qué? Porque muchas veces el empresario no necesita, digamos, amalgamarse o fusionarse con una sociedad, ¿no es cierto? O que sea absorbida por otra, y tampoco escindir el patrimonio, o sea, dividirlo, sino que a veces necesita cambiar el tipo societario para adaptarlo a las nuevas modalidades de los negocios que hay hoy en día, y para lo cual el empresario necesita, obviamente, un instituto que sea de fácil adaptación a los mismos. Y por eso está la figura de la transformación societaria, que aparte de estar legislada en la Ley General de Sociedades 19550, ya también estaba legislada en el viejo Código de Comercio. ¿En qué consiste la transformación societaria? Voy a seguir admitiendo. Bueno, ahí, como ven en la diapositiva, este es un tipo muy fácil de entender, no requiere de mucho estudio ni de mucha elaboración científica, ¿sí? Por eso yo ahí les puse en la presentación el concepto, los requisitos, los efectos, que son tres, y el final, algunas misceláneas, digamos, para que ustedes tengan un acabado concepto, un manejo simple de este instituto de la reorganización societaria. ¿Cómo conceptualizamos a la reorganización societaria? Bueno, la Ley General de Sociedades, en el artículo 77, nos dice que, perdón, 74, que hay transformación societaria cuando una sociedad adopta otro tipo de los previstos. ¿Qué significa esto? Esto significa que muchas veces el empresario constituye un determinado tipo societario pensando en que va a ser un pequeño negocio y no previendo lo que puede ser ese negocio o el desarrollo de ese negocio en el futuro. Y más de una vez, bueno, ese tipo societario queda así, ¿no es cierto? Supongamos hace 20 años o 30, ustedes constituyen una sociedad colectiva pensando en que van a explotar un maxi kiosco, por dar un ejemplo, y de repente se encuentran con que esos maxi kioscos, bueno, necesitan otra estructura societaria que ustedes no la previeron en el estatuto. Y para eso, bueno, deciden, o las circunstancias los obligan a ustedes a adoptar otro tipo societario para precisamente no quedarse atrás en los negocios, no quedarse retrasado en cuanto a la evolución empresarial de los mismos. Y por tal motivo van a recurrir a este Instituto de la Transformación Societaria. Este instituto, como se lo denomina la ley en el artículo 74, le permite a ustedes cambiar de tipo societario, es decir, pasar a un tipo societario mayor al que constituyeron ustedes originariamente o bajarlo. Es decir, supongamos que ustedes constituyeron una sociedad anónima hace 40 años y de repente se encuentran con que esta sociedad es muy costosa desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la administración, del manejo de los negocios, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso pueden adoptar, o mediante este instituto de reorganización societaria, pueden transformar la misma, adoptándola o bajándola, entre comillas, al tipo de menores requisitos y de más fácil manejo en la práctica, que es la sociedad colectiva. Entonces tenemos por un lado una transformación ascendente, yo paso de una sociedad colectiva a otro tipo societario, más arriba del que tengo constituido originalmente, por ejemplo, capital industria, comandita simple, CRL o sociedad anónima, o tenemos también la transformación descendente, esto es de sociedad anónima, bajo un peldaño más, un escalón más, y me transformo en una sociedad responsabilidad limitada, o de sociedad anónima me transformo en una sociedad comandita por acciones, o en una sociedad de capital de industria, o en una sociedad colectiva. Este es el concepto básico o la idea básica que tiene la transformación societaria, cambiar de un tipo societario a otro tipo societario. Fíjense que esto tiene una característica, es decir, no muta la personalidad jurídica societaria. La personalidad jurídica es la misma, solamente que
la sociedad, entre comillas, se cambió de traje o se cambió de ropaje, pero la sociedad sigue siendo igual, con otro funcionamiento y con otro tipo societario. Durante la vigencia del Código de Comercio, si ustedes querían adaptarse a los nuevos negocios y querían transformar una sociedad en otro de los tipos que legislaba el viejo Código de Comercio del año 1859, bueno, ¿qué tenían que hacer? Tenían que disolver, liquidar la sociedad y con el patrimonio remanente volver a constituir una nueva. Bueno, todo eso ya con la ley 19.550 ha pasado a la historia. Directamente y a través de el cumplimiento de una serie de requisitos que están mencionados en la Ley General de Sociedades, ustedes pueden fácilmente adaptarse con otra figura societaria o con otro tipo societario a las nuevas modalidades de los negocios que imperan hoy en día. ¿Cuáles son los requisitos que establece la Ley General de Sociedades para que se lleve a cabo este proceso de transformación societaria? Bueno, están contemplados en el artículo 77 de la Ley General de Sociedades. El primero de ellos es que tiene que haber un acuerdo unánime de los socios o accionistas. Esto tiene que estar pactado en el estatuto, salvo que lo dispuesto para algunos tipos societarios en donde se pueden, digamos, admitir no unanimidad, sino mayorías a los efectos de cumplimentar el primer paso de llevar bien a cabo este procedimiento de transformación societaria. El segundo de los requisitos que me menciona el artículo 77 es la confección de un balance especial, a una fecha que no exceda de un mes a la del acuerdo de transformación. Este acuerdo o este balance especial no es un balance de ejercicio, eso lo saben mejor ustedes que yo, por supuesto, porque son contadores y administradores de empresas, pero cuando la ley nos habla de un balance especial, nos está diciendo que es un balance que tiene que confeccionarse de acuerdo a normas especiales que establece el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Federación Argentina de Profesionales de Ciencias Económicas, y en donde se contabilizan rubros o partidas que no se contabilizan en un balance de ejercicio. ¿Por qué se llama balance especial? Bueno, precisamente porque tiene que haber una, digamos, una mayor aproximación a lo que vale esa empresa y a los rubros que componen la misma, los efectos de que después los acreedores puedan saber hacia dónde tienen que ejecutar o hacia dónde tienen que, digamos, dirigir sus acciones, o si ellos no son satisfechos de sus acreencias sociales. Y para los socios, bueno, porque sobre la base de ese balance especial, los socios que decidan no quedarse en la nueva sociedad transformada van a poder ejercer el llamado derecho de receso, del artículo 245 de la LGS. Este balance especial, dice la ley, tiene que estar cerrado a una fecha que no exceda de un mes a la del acuerdo de transformación. En realidad, la ley podría haber dicho, no sé, 20 días, 2 meses, 3 meses. Eligió en el caso de transformación un mes. Después vamos a ver en otros institutos de reorganización societaria que no habla de un mes, sino de algunos meses más. Después lo vamos a ver eso. Pero esto es un criterio de, digamos, no digo arbitrario, pero de elección del legislador. Así como podría haber dicho 20 días, dijo en este caso un mes. El balance tiene que ser puesto a disposición de los socios o accionistas en la sede social con no menos de 15 días de anticipación a dicho acuerdo. Esto significa que los socios o accionistas van a poder ejercer el llamado derecho de información, que yo así los expliqué cuando veíamos los derechos de los accionistas y de los socios en las clases anteriores al parcial, al efecto de que, bueno, con sus asesores letrados, con sus asesores contables y tributarios, decidan, bueno, si van a presentarse a la reunión de socios o asamblea a los efectos de aprobarlo, o directamente no lo van a querer aprobar y van a manifestar a posteriori su voluntad de no quedarse en la sociedad. Esa es la finalidad que tiene la confección y la presentación del balance. El tercer paso es el otorgamiento del acto que instrumenta la transformación por los órganos competentes de la sociedad que se transforme. O sea, acá tenemos, tiene que haber una resolución del órgano de deliberación, que de acuerdo a los distintos tipos societarios podrá ser una reunión de socios o podrá ser una asamblea. En el caso de las sociedades anónimas va a tener que ser la asamblea general extraordinaria,
que va a tener que sesionar con el quórum y tomar decisiones con la mayoría que establece la Ley General de Sociedades en el artículo 244. En los restantes tipos societarios, bueno, normalmente es la reunión de socios, sociedad colectiva, capital industria, comandita simple y SRL. En este último tipo societario muchas veces se acostumbra, por una cuestión de comodidad, a poner que las decisiones se toman en asamblea. No es conveniente que se haga esto, salvo para las sociedades de responsabilidad limitada que estén incluidas en el artículo 299. ¿Por qué? Porque en esos casos la decisión de una sociedad de responsabilidad limitada que aprueba los balances tiene que ser resuelta por asamblea. En nosotros o en las otras SRL que no sean de 299, no es conveniente que pongan asamblea, siempre pongan reunión de socios. Y digo esto porque las asambleas, después lo vamos a ver más adelante cuando veamos anónimas, requieren del cumplimiento de una serie de procesos que yo diría que son sacramentales, razón por la cual caído uno se caen los restantes. En cambio, la reunión de socios es un poco más informal, no digo totalmente informal, pero menos formal que en el caso de una asamblea. El cuarto requisito, la publicación de edictos. Esta publicación de edictos se hace por un día en el boletín oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la República Argentina, según sean sociedades que no estén incluidas en el 299 o que sí lo estén. La publicación edictal obviamente tiene por finalidad hacer conocer, a pesar que sea una ficción, porque nadie lee el boletín oficial, salvo nosotros o algún personal especializado de AFIP, o de organismos públicos que son contratados a tales fines, la publicación edictal tiene por finalidad hacerle saber a los acreedores que se van, de que una sociedad se va a transformar en otro tipo societario. Después vamos a ver por qué pasa esto, cuando veamos la parte final de este instituto de reorganización societaria. Vencido el plazo de un día, los acreedores van a poder ejercer sus derechos a los efectos de cobrar sus acreencias. En el caso de que la sociedad no lo desinterese, el acreedor va a poder ocurrir ante la justicia, de la jurisdicción que corresponde, a los efectos de dar embargos para que, la sociedad, antes de inscribir el acuerdo de transformación, le abone la acreencia que se le debe al acreedor como consecuencia de haber hecho un negocio con la sociedad. Por último viene la inscripción en el registro público, que en el caso de la capital federal será la Inspección General de Justicia y en otras provincias será el registro público que corresponda. Eso hay que ver en qué lugar se hace la transformación societaria. ¿Dudas hasta acá? Bien. No, profe. Perfecto. En cuanto a los efectos, bueno, ahí ya me menciono que los efectos son tres. El primero, respecto de los accionistas. Socios o accionistas que están disconformes con la transformación porque no les gusta la nueva sociedad, o porque no quieren saber más nada, porque están cansados o por el motivo que fuere, bueno, en el caso de que no voten a favor del acuerdo de transformación, esos socios o accionistas van a tener el llamado derecho de receso del artículo 245 de la Ley General de Sociedades. Voy a seguir admitiendo, un minutito. Este derecho de receso consiste precisamente en que el socio o accionista, frente a determinados supuestos que implican una modificación estructural de lo que él firmó al momento de la constitución de sociedad, deja de ser socio o accionista, según se trate de sociedad colectiva u otros tipos societarios, o según se trate de una sociedad anónima. El ejercicio ¿Podría volver a repetir, por favor? Vuelvo a repetir que el derecho de receso contemplado en el artículo 245 para todos aquellos socios o accionistas que deciden no aprobar el acuerdo de transformación y se van de la sociedad, dejan de ser socios. Ese es el primer efecto que produce el acuerdo de transformación, la posibilidad del ejercicio del derecho de receso. ¿Quiénes pueden ejercer este derecho de receso? Bueno, los socios ausentes o accionistas ausentes y los socios o accionistas que votaron en contra. Los que votaron a favor de la transformación pueden ejercer el derecho de receso siempre y cuando su voto haya estado viciado, por ejemplo, evidencia moral o evidencia física. Piensen ustedes en esas famosas asambleas que se hacían hace 15 años atrás, más o menos,
del grupo Clarín, en donde fue una vez un señor y sacó unos guantes de boxeo y la asamblea no se hizo. Bueno, esa es una situación de violencia moral, porque no llegó a ser física, y bueno, llegado el caso de que en un acuerdo de transformación haya una situación parecida, que me obligan a mí a votar a favor cuando en realidad yo estoy en desacuerdo con esa transformación, bueno, yo puedo ejercer el derecho de receso y separarme de la sociedad. Y para eso voy a tener que probar de que fui presionado o que sobre mí se ejerció una violencia moral. También lo pueden ejercer lo que votaron en contra, y el plazo en el cual pueden ejercer el derecho de receso es de 15 días del acuerdo o de la firma del acuerdo social, salvo que el contrato establezca un plazo distinto, y lo dispuesto para algunos tipos societarios. Habrá que ver si la sociedad es colectiva, anónima, SRL, y bueno, a los efectos de saber los plazos para el ejercicio del derecho de receso. El valor de receso, o sea, lo que le van a tener que devolver al socio o accionista, porque decidió no aprobar el acuerdo de transformación o estuvo ausente de la decisión asamblearia que lo aprobó, bueno, se va a calcular sobre la base del balance de transformación, o sea, sobre la base de ese balance especial. De ahí viene la relación que yo les decía anteriormente sobre el tema de por qué exige la Ley General de Sociedades para estos o estas reorganizaciones societarias la confección de un balance especial, porque refleja, digamos, lo que vale realmente una empresa o una compañía, a diferencia del balance de ejercicio, que se contabilizan los rubros básicos, contables y corrientes de todo un ejercicio económico. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los socios o accionistas? Bueno, acá la ley dice que el derecho de receso no modifica la responsabilidad que tiene el socio o accionista. Por tal motivo, la sociedad y los socios con responsabilidad ilimitada y los administradores garantizan solidaria e ilimitadamente a los socios residentes por las obligaciones sociales contraídas desde el ejercicio del derecho de receso hasta la inscripción del acuerdo de transformación. O sea que durante ese periodo, si el socio o accionista recedió y hay algún problema de tipo jurídico por incumplimiento de las obligaciones sociales contraídas desde ese momento hasta la inscripción del acuerdo de transformación, bueno, acá los socios y los administradores van a ser solidariamente o van a garantizar en forma solidaria e ilimitada a los socios residentes por cualquier problema que tengan estos socios que dejan de ser de la sociedad con relación a alguna acción judicial que le puedan realizar los acreedores. El segundo efecto que tiene la transformación societaria está mencionado en el artículo 79. Es decir, acá en la transformación no afectan a los socios o accionistas las preferencias que ellos tuvieran en determinados tipos societarios. Vamos a suponer que yo soy socio de una sociedad anónima y tengo acciones preferidas, supongamos de 3 votos. Bueno, llegado el caso de que esa sociedad anónima se transforme en otro tipo societario, me van a tener que respetar de la forma que sea, obviamente, esta preferencia que yo tenía dentro de la sociedad anónima, salvo pacto en contrario que se establezca en el contrato o en el estatuto societario. Por último, no se modifica la responsabilidad de los socios. Y aquí hay 2 artículos que quiero que tengan en cuenta. Por un lado, el artículo 75. El artículo 75 me dice a mí que no se modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios anteriores al acuerdo de transformación, aunque se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo societario. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que yo soy socio de una sociedad colectiva donde tengo una responsabilidad solidaria e ilimitada y subsidiaria también, por supuesto, y la sociedad decide firmar un contrato de leasing respecto a una maquinaria para hacer una excavación, supongamos, en un determinado punto de la República Argentina. Y esa máquina costó, supongamos, 15 millones de pesos a pagar en determinados años, con determinadas cuotas de amortización e intereses. La sociedad deja de pagar, se inician los conflictos judiciales, bueno, y decide transformarse. Bueno, esta transformación no va a quedar, digamos, no va a afectar al acreedor, ¿sí? ¿Por qué?
porque en ese caso, si los socios deciden, como son obligaciones anteriores al acuerdo de transformación, si los socios deciden transformar la colectiva en una anónima, en donde hay una responsabilidad de los socios a las acciones no suscriptas, el acreedor igualmente va a poder dirigir las acciones contra los socios porque son obligaciones anteriores al acuerdo de transformación, aunque se trate de obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la adopción del nuevo tipo societario. Esto es, acá hay una especie de, ustedes acá tienen que jugar un poco con el tiempo. Y vuelvo a repetir el ejemplo. Si hoy yo firmo un contrato de leasing y soy socio de una sociedad colectiva en donde tengo una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, hago ese contrato y el mes que viene hago un acuerdo de transformación y transformo la colectiva en una sociedad anónima, bueno, los acreedores no van a tener que tener miedo. ¿Por qué? Porque son obligaciones anteriores y bueno, el acuerdo de transformación no modifica ese tipo de responsabilidad por obligaciones anteriores. Obviamente que si después yo soy accionista de una anónima y contraigo una obligación posterior al acuerdo de transformación societaria, por supuesto voy a tener una responsabilidad limitada. Por el contrario, tenemos el artículo 76, que menciona la hipótesis inversa, esto es, yo soy socio de una sociedad donde hay una responsabilidad limitada y decido transformar en una sociedad donde voy a obtener como socio una responsabilidad ilimitada. Aquí también juega el mismo principio. Ya me quedan 9 minutos para ir viendo cómo cambia el Zoom. Aquí juega el mismo principio, es decir, hay que tener en cuenta las obligaciones sociales anteriores al acuerdo de transformación societaria. Es decir, por lo anterior yo sigo manteniendo la misma responsabilidad. Por las obligaciones posteriores yo voy a tener la responsabilidad conforme al tipo societario en el cual yo me haya transformado. Por último, vamos a mencionar acá algunas cositas que yo la puse como final, porque te repito, esta es una, una reorganización societaria no muy difícil de llevarse en la práctica. Hubo algunos casos, de práctica donde sociedades que cotizan en bolsa dejaron de ser sociedades anónimas y pasaron a ser en comandita por acciones. O sea, un tipo menor, aunque con capital dividido en acciones. Creo que era el caso de Atanor, si la memoria no me traicionera. Dentro de la parte final podemos decir que el acuerdo de transformación puede rescindirse o puede caducar. Va a rescindirse conforme al artículo 80 de la Ley General de Sociedades mientras el acuerdo no se haya inscrito. Es decir, desde el momento en que yo inicié el proceso de transformación, aprobé, publiqué edictos, etcétera, etcétera, pero no lo haya inscrito, yo ese acuerdo lo puedo rescindir. Ahora bien, si yo publiqué edictos, también lo puedo rescindir, pero en ese caso, como ya estaban los acreedores anoticiados, la ley me exige que publique un nuevo edicto conforme al segundo párrafo del artículo 81, a los efectos de comunicar la rescisión de la transformación. En cambio, en la caducidad del acuerdo de transformación, conforme al artículo 81, si a los 3 meses de haberse celebrado el acuerdo no se inscribió el respectivo instrumento en el registro público, se puede caducar. Salvo que si hubo publicidad de edicto, se deberá publicar un nuevo edicto al solo efecto de anunciar la caducidad del acuerdo de transformación. Acá hay una sanción para los administradores. ¿Por qué? Porque la ley me dice que los administradores son responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios derivados del incumplimiento de la inscripción del acuerdo de transformación o de publicación. ¿Dudas hasta acá? Tengo una duda, no sé si se aplica acá, pero a ver. Supongamos la sociedad se transforma y un socio aportó un tipo de bien que no se admite en ese tipo de sociedad. ¿Qué pasaría? Depende de cómo vaya a transformar la sociedad usted. Si usted hizo una sociedad anónima hace 15 o 20 años y aportó, digamos, un inmueble, bueno, ese inmueble usted sabe que lo tiene que aportar en propiedad, y cuando lo aporta en propiedad a la sociedad, deja de pertenecer a su dominio, ¿sí? Si después usted, esa sociedad anónima, decide transformarla
en sociedad colectiva, es decir, en el menor tipo societario que establece la Ley General de Sociedades, bueno, ahí habrá que ver si se puede hacer vía notarial, digamos, un derecho real de usufructo, o si se podrá volver a revertir ese aporte del inmueble a la sociedad anónima, teniendo en cuenta que en la sociedad colectiva usted no solamente puede aportar dinero, sino también inmuebles y también el uso y goce y el trabajo personal. Buenísimo, gracias. No, por nada. ¿En qué artículo están, profe, estos efectos? Esto está el artículo 74-81 de la Ley General de Sociedades, que nos hemos visto, no tiene mucha complicación esto. Gracias. Le voy dando algunos tips prácticos, no solamente para lo que estamos estudiando, sino también para el ejercicio profesional. Tengan en cuenta de que siempre ustedes que actúen en materia societaria van a tener que publicar e inscribir. Y máximo en estos momentos que está el doctor Ricardo Nissen como inspector general de justicia. ¿Sí? De eso no se van a salvar. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces, ¿cuál era el efecto 3? El efecto 3 es el tema de la responsabilidad de los socios por deudas anteriores al acuerdo de transformación. Y ahí hay que ver si los socios tenían en algún momento responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria, y pasen a transformarse en otra sociedad que tiene responsabilidad limitada. Bueno, por digamos, por las obligaciones anteriores, los acreedores no van a tener ningún problema de seguir ejecutando, en el caso que corresponda, los bienes del socio, ¿sí? Y en el caso de las sociedades anónimas que se transforman para abajo, entre comillas, como les mencioné al principio, ahí también, digamos, no va a haber ningún problema con relación a la responsabilidad que tengan los socios por las obligaciones anteriores al acuerdo de transformación. Acá hay que ver si es anterior o posterior. Gracias. No, de nada. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a Profe, compartir. Sí, a ver. disculpe, entonces, en Sí. en el primer ejemplo sería de los ilimitado a limitados, perdón. Cuando un Exacto. socio... Ah, bueno, gracias. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar con la otra parte de las reorganizaciones societarias, que son la fusión y la escisión de sociedades. Bien. ¿Qué nos dice la Ley General de Sociedades respecto de la fusión societaria? Bueno, el artículo 82, como ustedes pueden ver en la, digamos, en la presentación, nos dice que hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para formar una nueva, o cuando una sociedad ya existente incorpora a otra u otras que sin liquidarse son disueltas. Ahí tenemos las dos clases de fusiones. La fusión por creación, esto es cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para formar una nueva, o la fusión por absorción, en donde hay una sociedad ya existente, abro paréntesis, no creada ex profeso, cierro paréntesis, que incorpora a otra u otras que sin liquidarse son disueltas. Este último caso es el caso de las fusiones dentro de los grupos societarios. Voy a poner un ejemplo, el Grupo Clarín. ¿Sí? Ustedes saben que el Grupo Clarín está formado por 3 personas, no voy a decir los nombres porque ustedes ya lo saben, y además está conformado por una serie de sociedades que son formalmente constituidas, pero que dependen de la cabeza que es el Grupo Clarín. Menciono Radio Mitre, menciono TN, menciono, no sé, las radios que hay en el interior del país que dependen del Grupo Clarín, menciono el propio diario Clarín. En esos casos se acostumbran a hacer fusiones por absorción. Fíjense, no sé si ustedes ven televisión, habrán visto una propaganda que dice que Fivertel es personal. Bueno, personal pertenece al Grupo Clarín. Y aparentemente hubo una fusión por absorción de personal a Fivertel. Sigo omitiendo. ¿Qué sociedades participan dentro del proceso de fusión? Participan dos tipos de sociedades. La fusionaria, que es la que se constituye o incorpora a otra sociedad, y la fusionante,
que es la disuelta y o absorbida. En cuanto a las características de la fusión, lo vamos a ver en esta presentación. Bueno, fíjense que en la sociedad fusionante se disuelven, no se liquidan los activos, se produce una transferencia total del patrimonio para incorporarlo como aporte de capital para la nueva sociedad. Esto es lo que algunos autores llaman una especie de, entre comillas, sucesión patrimonial. ¿Por qué? Porque todo el patrimonio de la sociedad que se disuelve pasa a constituir la nueva o pasa a la absorbente. ¿Sí? En la fusionaria, bueno, la fusionaria se crea cuando se trata de una fusión por creación, dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para formar una nueva, o la fusionaria incorpora los activos y pasivos de la fusionante, que serían en el caso de la fusión por absorción. En el caso de la sociedad absorbida, las características que hay respecto a la fusión es que se disuelve, deja de existir como persona jurídica en los términos del artículo 94 de la LGS, no se liquidan los activos para pagar el pasivo y distribuir el remanente, esto es, no hay que hacer un procedimiento de disolución, liquidación, cancelación registral y volver a constituir una nueva. Directamente, por arte de magia, cumplidos los pasos legales, todo ese patrimonio de las sociedades que se disolvían pasa a la nueva que se constituye o pasa a la absorbente. Y también dentro de la absorbida tenemos como característica que el patrimonio se transfiere como aporte a la otra sociedad existente. En el caso de la absorbente, bueno, la absorbente va a adquirir los activos y pasivos de la sociedad absorbida. Parece que sí. Sí, perdón, no tenía el micrófono prendido. ¿Listo? Bueno, mientras sigo admitiendo, vamos a continuar. Bueno, ahí tenemos en esa presentación las etapas que establece la Ley General de Sociedades para el cumplimiento, para que la fusión llegue a buen término. Esto está contemplado en el artículo 83 de la Ley General de Sociedades. El primer paso es la redacción del compromiso previo de fusión. El segundo paso, la aprobación por los órganos societarios. Tercer paso, las publicaciones. Cuarto, la firma del acuerdo definitivo de fusión. Y quinto, la inscripción en IGJ. Le voy a abrir un paréntesis y le voy a dar, digamos, un tip práctico. Si ustedes quieren ver modelo de compromiso previo de fusión, entren a la página de la CNV, Comisión Nacional de Valores, y ahí buscan y se van a encontrar con algunas fusiones o escisiones de sociedades que cotizan en bolsa, que están sometidas al régimen de oferta pública y van a ver cómo se hacen los compromisos previos de fusiones. Cierro paréntesis. Esto es para que no se queden solamente con la teoría. ¿Qué es el compromiso previo de fusión? Bueno, el compromiso previo de fusión es precisamente el instrumento básico sobre el cual va a girar o pivotear toda la fusión de las dos sociedades, ya sea para constituir una nueva o para que sea absorbida por otra. El compromiso previo de fusión contiene cláusulas obligatorias y puede contener algunas cláusulas, llamémosle facultativas. Dentro de las cláusulas obligatorias están las razones económicas y financieras por las cuales se hace la misma, o sea, por las cuales se hace la fusión, los balances especiales de fusión, la llamada relación de canje, el proyecto de estatuto de sociedad a crearse, abro paréntesis, en el caso de fusión por creación, cierro paréntesis, o de las modificaciones a introducir en el estatuto del absorbente. Abro paréntesis, va a ser un aumento de capital, cierro paréntesis. Quinto requisito, las limitaciones en la administración de los negocios o garantías hasta la inscripción de la fusión en el registro público. Y dentro de las otras cláusulas, que son facultativas, que pueden estar acordadas por los representantes de las sociedades que intervienen, digamos, en los aspectos macro del compromiso previo de fusión, bueno, ustedes pueden poner mención expresa de que la fusionante se hace cargo de las obligaciones de la fusionaria, los valores de transferencia, mención, sigo admitiendo, mención de que a partir de la fecha del acuerdo definitivo, la sociedad fusionaria asume la titularidad de los contratos de trabajo de la sociedad absorbente, la orden de publicar los balances, los avisos legales, y la mención al balance consolidado de fusión, su fecha, etcétera, etcétera.
son cláusulas, digamos, facultativas que ustedes la pueden incorporar alegando el principio de libertad de contenido del 958 del Código Civil y Comercial Unificado. Vamos a ver algunas cositas con relación al compromiso previo de fusión que me parece que, quiero que las tengan un poquitito claras. Bueno, razones económicas y financieras por las cuales se hace la misma, bueno, estos son los objetivos y las finalidades por las cuales estas sociedades van a realizar este acto trascendental en su vida. Una fusión, desde el punto de vista de la ciencia de la administración de empresas, no es ni más ni menos que una especie, entre comillas, de maridaje empresarial. Es decir, hay una sociedad que tiene algo que no tiene otra sociedad, y esta otra sociedad tiene algo o necesita algo que sí tiene la otra. Entonces, ¿qué hacen? Deciden fusionarse, es decir, unir sus patrimonios o sus vidas, entre comillas. ¿Sí? Puede haber razones de economía de escala, razones de eliminar a algún competidor indeseable. Acá, bueno, en este último caso intervendrá la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para saber si esa fusión, digamos, produce monopolios, oligopolios, produce cartelización, ¿sí? Pero, digamos, esas son las razones por las cuales el compromiso previo de fusión debe especificar para saber por qué, desde el punto de vista económico y financiero, dos sociedades van a fusionarse. Con relación a los balances especiales de fusión, no hay mucho que explicar. Ya cuando vimos la transformación societaria dijimos de qué se tratan estos balances especiales de fusión. Hay que ponerlos dentro del plazo de 15 días a disposición de los accionistas o socios en la sede social para que los estudien, los efectos de que cuando concurran a las asambleas o reuniones de socios para aprobarlo o no, sepan de qué están tratando y sepan a qué se van a tener o cuáles van a ser las consecuencias, digamos, de si dos sociedades se fusionan o crean una nueva, o si una absorbe a la otra. La relación de canje, bueno, esto es una relación de tipo matemática, por el cual se va a establecer a través de operaciones que se hacen dentro del patrimonio neto con relación a la nueva sociedad o con relación a la sociedad absorbente, para saber qué porcentaje van a tener los socios o accionistas en la nueva sociedad crearse o en sociedad absorbente, que normalmente no va a ser el mismo que tenían al principio, sino que va a ser menor o digamos, o casi nulo, de acuerdo a cómo se hagan las operaciones aritméticas y de acuerdo a cómo esté evaluado, el patrimonio neto. El proyecto de estatuto de sociedad crearse, bueno, eso es obvio porque en la fusión por creación, esto es cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, hay que establecer el compromiso previo, cuál va a ser esa nueva sociedad, si va a ser una SRL, si va a ser una sociedad anónima, una comandita simple, colectiva, etcétera, etcétera. En el caso de una fusión por absorción, bueno, ahí va a haber en el estatuto del absorbente una modificación. ¿Y dónde va a estar la modificación? En el capital social, porque obviamente si el absorbente absorbe, valga la redundancia, el activo y el pasivo de las sociedades absorbidas, bueno, eso va a tener un impacto dentro del capital social y dentro de la cuenta de patrimonio neto. Por eso es que el absorbente acá va a tener que hacer un aumento de capital y obviamente ese aumento de capital va a tener que modificar la cifra originaria del estatuto, ¿sí? Y por último, las limitaciones en las administraciones de los negocios o garantías hasta la inscripción de la fusión. Bueno, esto tiene por finalidad saber quién se va a hacer cargo de la tarea de inscribir la fusión, de dar de baja a los bienes que estén inscritos en IGJ o en algún registro especial, como puede ser el registro de propiedad inmueble o el registro de propiedad automotor. ¿Quién va a administrar los negocios desde ese momento de que se aprueba, digamos, el compromiso previo hasta la inscripción? Porque puede pasar mucho tiempo. Bueno, eso tiene que estar debidamente especificado en el compromiso previo de fusión. Tal como pueden ver, en un compromiso previo de fusión se parece a una especie de contrato o de acto jurídico. Y la prueba está de que el artículo 86 de la Ley General de Sociedades permite a las sociedades, a cualquiera de las sociedades, rescindir el compromiso previo, si dentro de los 3 meses no se obtienen las resoluciones societarias que lo aprueban. Acá no se exige la justa causa, ¿sí? O sea, si dentro de los 3 meses, o pasaron los 3 meses y no hubo
resolución societaria que lo aprueba, bueno, una sociedad puede decir, señores, yo rescindo el compromiso previo de fusión. No hay fusión, seguimos como estamos. El segundo paso es la aprobación por los órganos societarios. Acá habrá que ver si la sociedad es colectiva. Bueno, habrá una reunión de socios, las decisiones se tomarán por unanimidad o por lo que establezca el estatuto, el contrato social, puede ser por mayorías, mayoría que puede ser simple, mayoría absoluta, alguna mayoría es agravada, depende de cómo esté redactado el estatuto. En las colectivas, en la combatita simple, capital e industria, bueno, pasa exactamente el mismo problema que con las colectivas. En las SRL, ya la cosa cambia un poquitito, porque ahí ya hay normativa jurídica dentro de la propia Ley General de Sociedades, que me va a decir cómo tengo que tomar las decisiones para determinados actos societarios, en este caso para una fusión. En este caso es una reunión de socios, y de acuerdo a lo que establezca el contrato social, habrá que ver si se exige una mayoría simple, una mayoría absoluta. Tengan en cuenta que si en una SRL no se establece, qué mayoría van a tomar esta decisión, bueno, ahí habrá que aplicar de forma supletoria lo que dice la Ley General de Sociedades, en el caso de que el estatuto no diga nada. Eso lo vamos a ver cuando veamos SRL. Simplemente les dejo, digamos, el pantallazo general de esto. En el caso de las sociedades anónimas, acá sí tenemos, digamos, un órgano específico que va a aprobar o no la fusión, ya sea por creación o por absorción, que es la asamblea. Y dentro de la asamblea extraordinaria. ¿Por qué? Porque la fusión implica una modificación, digamos, estructural, a la cual se sometió el socio desde el momento en que comprometió su aporte y desde el momento en que firmó el contrato o el estatuto societario. En el caso de las anónimas habrá que distinguir si se trata de una fusión por creación o por absorción, ya que en este último caso es la absorbente la que deberá realizar, como dije, el aumento de capital respectivo. ¿Qué pasa si, con socios o accionistas disconformes? Bueno, acá también pueden ejercer el derecho de receso. ¿Quiénes lo pueden ejercer? Los socios ausentes o los que votaron en contra. Pero en el caso de las anónimas, si la fusión es por absorción, los socios disconformes de la o las sociedades incorporantes en la fusión por absorción sí los tienen, no en los socios o accionistas de las absorbidas. El derecho de receso se ejerce para los socios que estuvieron ausentes desde la última publicación de los edictos de asamblea, y para los que votaron en contra, dentro del plazo de 15 días de la resolución social que aprobó. Tercer paso, las publicaciones de edictos. Las publicaciones de edictos se hacen para que los acreedores sepan de que se está por aprobar una fusión, o mejor dicho, de que sí, se aprobó una fusión por el órgano societario correspondiente, y los acreedores se preguntan, ¿qué hago con mi acreencia? ¿La sociedad me pagará? ¿No me pagará? ¿Qué hago? Bueno, en ese caso tiene que leer el boletín oficial, y vencido el plazo de 15 días de la publicación, el acreedor se dirigirá a la sede social o intimará mediante carta documento o mediante acta notarial para que le paguen sus débitos, para que la sociedad le pague lo que le debe a los acreedores. Vencido el plazo de 15 días, empieza a correr otro de 20 días corridos para que los acreedores no desinteresados o debidamente garantizados puedan interponer acciones judiciales y obtengan la traba de un embargo a los efectos de que la sociedad que se está fusionando y que le debe a este acreedor o a estos acreedores deposite en el Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal tribunales, la suma que se les debe. ¿Dudas hasta acá? La publicación es esa página que aparece en el Diario de la Nación cuando termina el suplemento económico. Exactamente. Yo ahí les puse, fíjense que ahí les puse en publicaciones que está coloreada con color rosa arriba, tienen, digamos, un modelo de un edicto, obviamente está en términos reducidos, no se puede ver muy bien, ¿sí? Pero bueno, ahí se publica en el boletín oficial, ese es un edicto donde aparece la publicidad de una fusión, ¿sí?
Los acreedores, dicho sea de paso, saben cuando una sociedad se va a fusionar o no, y bueno, están más o menos al tanto de esto. O sea, si bien no leen el boletín oficial, bueno, se van a enterar de algún modo, e inclusive la IGJ, bueno, si alguna sociedad se quiere hacer la viva, le va a decir, no, primero páguenle a los acreedores, porque si no, no te inscribo el acuerdo definitivo, no te hago la inscripción de la modificación estatutaria, ¿sí? O sea que acá los acreedores sí o sí siempre van a cobrar, y la sociedad sí o sí va a tener que pagar, de la manera que sea. El cuarto paso es la firma del acuerdo definitivo de fusión, que tiene que contener toda una serie de requisitos, que yo no se lo voy a mencionar porque están en la Ley General de Sociedades, y más, digamos, no tiene mucho sentido mencionarlo, ¿sí? Aparte, cambia de tanto en tanto. Hay una cosita que quiero mencionarles, que es la siguiente, que el acuerdo definitivo puede dejarse sin efecto mediante acción judicial y por justos motivos y mientras no haya sido inscrito en la IGJ. Con relación al compromiso previo de fusión, habíamos dicho que puede ser rescindido dentro del plazo que le mencioné al tratar el tema, por cualquiera de las sociedades y sin mencionar justa causa o motivo. En cambio, como el acuerdo definitivo de fusión ya hubo publicación y ya hubo aprobación por los órganos societarios, cualquiera de las partes puede dejarlo sin efecto, pero iniciando el respectivo juicio e invocando justos motivos, o sea, las razones por las cuales quiere hacer caer, digamos, el acuerdo definitivo de fusión. Desde la firma del acuerdo definitivo de fusión, la administración y representación de las sociedades fusionantes disueltas pasan a estar a cargo de los administradores de las fusionarias, cesando en sus cargos los administradores de las fusionantes, salvo que en el compromiso previo de fusión se haya pactado algo distinto. Esto recuerden que yo le dije que en el compromiso previo de fusión, aparte de las cláusulas obligatorias, podía haber cláusulas facultativas. Bueno, dentro de estas cláusulas facultativas se puede pactar algo que sea contrario a lo que les acabo de mencionar. Por último, tenemos el último paso, que es trascendental, que es la inscripción en la Inspección General de Justicia. Vamos a hacer una presentación para que ustedes vean acá qué es lo que tienen que inscribir o cuáles son los instrumentos a inscribir en la Inspección General de Justicia. En este caso, si la fusión se hace en el ámbito de la CABA. La modificación del contrato del absorbente, la disolución de la fusionante, el contrato o estatuto de la fusionaria, según sea una sociedad de responsabilidad limitada, colectiva, o una sociedad anónima, cómo va a estar administrada la constituida, y la inscripción de los síndicos u órganos de contralor de las constituidas en el caso de que haya que ponerlos ya sea de forma facultativa o de manera obligatoria. Y en otros registros se habrá que inscribir la transferencia de bienes que integra el capital aportado a la fusionaria. En el caso personal mío, bueno, yo tuve la ocasión de realizar una fusión con un colega mío que había sido compañero mío de la facultad, con el cual sigo teniendo relación para tipos societarios, en donde hicimos una fusión, escribimos y luego tuvimos que hacer las transferencias de toda una serie de automotores que usaba la sociedad a nombre de la nueva sociedad. Y tuvimos que hacer todo un procedimiento y llegué a estar 2 o 3 días completando los formularios de registro de la propiedad automotor, llevando papeles, bueno, todo un trámite bastante, no digo engorroso, pero que llevó su tiempo. Otra cosita que quería mencionar es que en el caso de constituirse sociedad fusionaria, el artículo 84 me dice a mí que el instrumento será otorgado por los órganos competentes de las fusionantes, con cumplimiento de las formalidades que correspondan al tipo adoptado. Esto significa de que si yo voy a crear mediante la fusión una SRL, bueno, tendré que cumplir con los requisitos que me dicen a mí de cómo tengo que constituir una SRL. Por ejemplo, instrumento privado, capital dividido en cuotas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa para otros tipos societarios. También me dice la Ley General de Sociedades, en el artículo 84, que en el supuesto de incorporación es suficiente el cumplimiento de las normas atinentes a la reforma del contrato o estatuto. Por último, en cuanto a la administración hasta la ejecución, salvo que en el compromiso previo de fusión, como ya le mencioné, se haya pactado algo distinto,
desde el acuerdo definitivo, la administración y representación de las sociedades fusionantes disueltas estará a cargo de los administradores de la fusionada. ¿Sí? ¿Qué hace el IGJ cuando lleva los papeles? Bueno, el IGJ controla a través de control de legalidad, que en este momento lo sigue ejerciendo a pesar de que no existe más como consecuencia de la reforma del Código Civil y Comercio Unificado. Y bueno, en el caso de que se trate de una sociedad, de una fusión por creación de una nueva sociedad, a las sociedades que se disuelven sin liquidarse, le cancelará la inscripción e inscribirá la nueva sociedad creada como consecuencia de la fusión. Y con respecto a la fusión por absorción, hará lugar, se corresponde por supuesto, a la inscripción de la reforma estatutaria, que en este caso va a ser, obviamente, el aumento de capital. ¿Dudas hasta acá? No, por mi parte no. Perfecto. Vamos a pasar a la otra figurita que nos queda acá, que es el tema de la escisión societaria. A diferencia de la fusión, en donde normalmente hay un fenómeno de concentración empresarial, en la escisión, en principio, hay un fenómeno de desconcentración empresarial. A pesar de que muchas veces esa desconcentración empresarial, como lo vamos a ver a continuación, puede llevar también a fenómeno de concentración empresarial. ¿Sí? O sea, no hay que quedarse con ese concepto que ustedes quizás van a ver en los libros, sí que lo menciona el libro, de que en la fusión hay una concentración o hay una acumulación de capitales, digamos, por llamarlo así de alguna manera, y en la decisión es lo contrario. No, muchas veces en la decisión, sobre todo en algunos supuestos legales o en algunos supuestos que decida el empresario, puede escindirse o, digamos, o desconcentrarse el patrimonio y el capital, pero a su vez puede volver a concentrarse mediante la adopción de una de las figuras que vamos a ver a continuación. ¿Qué me dice el artículo 88 de la Ley General de Sociedades? Que hay escisión cuando una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes. Acá viene lo que le dije recién, me desconcentro, pero a su vez vuelvo a concentrarme. Participar con sociedades existentes en la creación de una nueva sociedad. Y también hay decisión cuando una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para constituir una o más sociedades, o cuando una sociedad destina la totalidad de su patrimonio para la creación de nuevas sociedades. Esto es un poco, quizás un galimatías para ustedes, pero fíjense que de esto ustedes pueden deducir que podría llegar a darle caso de que hay dos tipos de decisiones. Una parcial, que serían los casos que yo mencioné al principio, la de fusión con sociedades existentes, la de participar con sociedades existentes en la creación de una nueva sociedad, o la de la sociedad que sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o más sociedades. Eso es lo que podríamos llamar una decisión parcial, digamos. ¿Por qué? Porque ahí hay una transmisión parcial de una parte del patrimonio de una sociedad para crear una nueva, o para participar con otra, o para constituir una o más sociedades. En cambio, el último supuesto sería la decisión total. Acá sí, la sociedad se disuelve porque obviamente al transmitir o al destinar la totalidad de su patrimonio para nuevas sociedades, evidentemente deja de existir. ¿Profe, puede repetir la segunda? La segunda, una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o más sociedades. ¿Sí? O sea, yo soy una sociedad A, destino parte de mi patrimonio, o sea, activo y pasivo, para constituir, no sé, una sociedad nueva o 4 sociedades nuevas más. ¿Sí? Sí, pero había uno que era participar y no me perdí. Sí. Volvemos sobre los supuestos de escisiones. Escisión parcial, como la llamo yo, es cuando, por ejemplo, destino parte de mi patrimonio, del patrimonio de la sociedad existente, para fusionarme con sociedades existentes. ¿Sí? Ese sería un primer supuesto. Un segundo supuesto es cuando destino parte de mi patrimonio para participar con sociedades existentes en la creación de una nueva. Este supuesto se llama escisión, fusión, creación. ¿Sí?
¿Por qué? Porque yo me cindo, participo con otras sociedades existentes y a su vez creo una nueva sociedad. Genial, gracias. Otro supuesto es la sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o más sociedades. Y el último es la escisión total, es decir, donde yo todo mi patrimonio lo destino para crear nuevas sociedades. ¿Qué tipo de sociedades participan? Bueno, la escindente, que es la que divide su patrimonio, y la escisionaria, que es la que se constituye o recibe parte del patrimonio escindido. Vamos a ver algunas características que tienen estos casos de decisiones. Fíjense que ahí yo se lo dividí en casos 1 y 2, y el caso tercero, que es la escisión total, ¿sí? En los casos 1 y 2, que yo mencioné recién, la escindente no se disuelve, continúa existiendo con un patrimonio reducido, se produce una transferencia parcial del patrimonio para fusionar con otra, o para formar parte del aporte a otra sociedad, o para integrar totalmente el aporte a otra sociedad. En cambio, la escisionaria adquiere los activos y pasivos de la escindente, que pasa a formar parte de su patrimonio. En cambio, si nos ubicamos en la escisión total, que sería el caso tercero, es decir, aquella sociedad que transfiere todo su patrimonio para crear nuevas sociedades, la escindente obviamente se va a disolver, no se va a liquidar, porque no se va a vender nada para ser pasivo, y el patrimonio se transfiere como aporte a las nuevas sociedades. En cambio, las escisionaria, que van a ser la nueva o nuevas sociedades, van a adquirir los activos y pasivos del escindente, que pasan a formar parte de su patrimonio. Vamos a ver los requisitos. Los requisitos acá, a mí la ley me hace una distinción según se trate de una escisión por creación, ¿sí? O según se trate de una escisión-fusión, en alguna de las variantes que hemos visto. En los casos de escisión-fusión me remite a los artículos 83 a 87 que hemos visto respecto de las fusiones. En cambio, en los supuestos de escisión, el artículo 88, escisión que no sean fusiones, el artículo 88 me dice que yo tengo que adoptar resoluciones sociales, confeccionar balances especiales, que deberán confeccionarse como un estado de situación patrimonial, hacer las publicaciones edictales y hacer la instrumentación definitiva de la constitución de la sociedad escisionaria y de modificación de la sociedad escindente, practicándose las inscripciones conforme al artículo 84 de la Ley General de Sociedades. O sea que, nuevamente, tenemos que morir el EGJ. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe, perdón. ¿Puede volver a la diapositiva anterior? Un segundo. Volvemos. Acá ustedes tienen que, cuando lean la ley, fíjense que la ley, allá por el artículo, a ver, ¿dónde está este artículo? Artículo 88, parte final, después de que habla los requisitos de la decisión, dice: cuando se trate de decisión-fusión, se aplicarán las disposiciones de los artículos 83 a 87, que lo vimos cuando vimos el tema de fusión. En cambio, cuando no se trate de una decisión-fusión, ustedes tienen que cumplir estos requisitos que ven en la presentación. O sea, tiene que haber adopción de resoluciones sociales, se tienen que confeccionar balances como estado de situación patrimonial, se tienen que publicar edictos, y luego se tiene que hacer la instrumentación definitiva para la constitución de la sociedad escisionaria y de modificación de la sociedad escindente, practicándose las inscripciones conforme al artículo 84. Inscripciones en el registro público, y en el caso de que haya inmuebles o cosas muebles o haya marcas, etcétera, etcétera, en los registros u oficinas pertinentes. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, vamos. ¿Pudieron entrar todos al Zoom, no? ¿O alguien se quedó afuera? ¿O no participó este día?
Bueno, entonces le voy a mandar. Quedaron todos perfectos. Bien. Entonces, bueno, después al doctor le voy a mandar estas presentaciones. Esta información societaria no se la voy a mandar porque es muy cortita, no tiene sentido. Tiene más sentido que le mande, o si ustedes quieren, le mando también transformación. Y esta. Eso, abren ahora, callen para siempre, como se dice cuando uno se va a casar. Todavía me quedan 10 minutos. Sí, profe, por mí sí. Bueno, perfecto. Y también le voy a pedir que le dé los comprobantes por el tema laboral. Sí, por favor. Perfecto. Profe, con respecto Sí. al parcial, Sí. ¿hablamos con el otro profe directamente o cómo Con el hacemos? doctor, a ver, si hay, yo no sé cómo será el tema de los bochazos, digamos, con esto del Zoom y de la no presencialidad, pero si hay algún reprobado, sí lo hablan con el doctor Irigoyen, ¿eh? Conmigo no. No sabemos todavía, pero en mi caso, a mí nunca me llegó el parcial y tuve que, nada, pedirle a un compañero por mail. Y háblelo con el doctor eso. La próxima Por eso. clase que lo vea, háblelo con él. Dale, dale. Yo no sé cómo se maneja esa plataforma. Él me mandó un mensaje a mí diciendo, bueno, que se me iba a mandar mediante plataforma, que le decía poner una serie de requisitos. Yo no sé cómo es esa plataforma, porque yo no la manejo. Bueno, Bueno, entonces vamos dando por terminado este Zoom. Si les parece bien, Hasta no, luego. por Gracias, nada. profe. A ustedes. Buen fin de.